Después. Bueno, Adelante. hoy estamos aquí reunidos, 5 amigos, el 19 de marzo, luna llena, para comentar y leer una obra de Eduardo Rojas Rebolledo que se denomina Apuntes para una biografía de la mujer ladrillo. Y cada uno de los compañeros irá leyendo una parte y comentando lo que se requiere a cada quien de decir del personaje que está describiendo. Empezamos. Está abierto. Al natural, Sí, como somos sí, nosotros. sí. Sí. Ahí está abierta la cámara, ¿eh? Este Aztecan. Esa leer, hijo. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Léale bien. Dice, su padre tenía un sueño, criar chivas. Un rancho grande con cientos de cabezas. Por eso él y su mujer decidieron emigrar al oeste. Él era mecánico y de chivas sabía más bien poco. Pero los sueños son los sueños y no queda otra que perseguirlos. Invirtieron buena parte de su capital en un macho y 3 hembras de buena raza. Luchar contra las espinas y la aridez no fue fácil. Aún así, el balance del primer año les pareció bueno y prometía. Habían construido una casa de lámina y bloque. Tenían 2 hectáreas limpias de luisapollas. Y para rematar, una de las chivas y la mujer estaban preñadas. En aquel año vieron una lluvia de estrellas, miles de lucecitas cayendo como el granizo. La chiva parió 5 días antes que su madre. Las chivitas, que fueron 2, nacieron hermosas, de puente. Ella, en cambio, no tuvo esa suerte. La pobre vino al mundo incompleta, sin piernas ni brazos, como un costalito de arena, como un deseo cumplido a prisa. Pero su mala suerte no terminaba bien. En esa figura mocha y desquiciatera, a mayores, un retraso mental que la condenaría por siempre a ser una niña pequeña. El mundo la recibió con una bofetada. Eso no es mi hija, gritó su madre, aunque ella ni se enteró del insulto. Eso sí, al cabo de unas horas arrancó a llorar y no se detuvo. Lloró y lloró durante 3 días, de pulquita hambre. Primero fue un llanto recio, de reclamo, luego tuvo el doloroso tono del auxilio y al final el sordo murmullo de la muerte. Su padre intentó en vano calmarla con mimos y canciones, hasta que llegó al límite. Enloquecido y roto, no halló más salida que la de liberarla para siempre del martirio. Pero no llegó a hundirla del todo en la pileta. Ella se cayó antes, al sentir el agua tibia bañándole la barriga. Debió recordar que en otra vida fue un caracol. Adelante, Carlitos. Hasta que chingona se ve la luna aquí. Ay, mi luna, las tenés para poder leer. Todas las noches veo a la luna y a ver. A ver si está después. El cinturón de Orión también Se la echas encima para que el jugo quede encima. Y ya, bueno, pues, ¿qué estás diciendo? Si está escrito que te mueras, Habla más alto, tío. si está escrito que te mueras, Habla por fuera, hombre. juro que no será con la tripa vacía. Le prometió su padre y lo cumplió. Se pegó. Pegada a la Ahí yo tengo la ubre de cuchara. la chiva, la recién parida, mamó hasta que la leche le salió por la nariz. Lo hizo una vez y otra, y las que hicieron falta. A su padre no le quedó más remedio que amarrarse de coraje y sacrificar a las 2 chivitas que eran parte de su sueño. Sabía que 3 bocas eran muchas para una nodriza. Un hombre debe velar por los suyos, dijo mientras su sueño se cocinaba lento en una olla de barro. Luego se aguantó las lágrimas frente al plato. Nadie del pueblo fue a conocerla y pasaría un buen tiempo antes de que alguien hiciera.
Su nacimiento había sido muy esperado. Iba a ser el primer niño nativo, sería la consolidación del proyecto, el futuro. Así que cuando se enteraron del aspecto tan mal hecho con que se pintaba el porvenir del pueblo, sintieron el tufo de la mala suerte y tuvieron miedo, mucho miedo de verlo a la cara. El olor de la chiva no les hizo olvidar el de su madre. La reconoció después de meses, cuando se levantó de la cama y quiso verla, por primera vez desde su nacimiento. Ella estaba junto al corral, metidita en una java de madera y riéndose del paisaje. Su madre se acercó arrastrando los pies y todo el esqueleto. Ella tuvo quien era antes de tenerla de frente. No había en el mundo un olor igual. Le sonrió achinados los ojos y enseñándole un dientecito de conejo. Su madre le devolvió la sonrisa y le acarició la cabeza como si el instinto la obligara a ser piadosa. Luego intentó cargarle en brazos. Hizo el gesto, pero no pudo. Le echaron para atrás esos nudos de mutilado en las mangas de la camisa y en las perneras del pantalón. Lo siento, susurró al aire. Ese día empezó a tejerse un suétercito rojo, sin mangas. Es la última y luego. Con 2 años descubrió la lluvia. Fue su regalo de cumpleaños. El cielo reventó sin avisar. Una cortina de agua, fría y gorda, la bañó de golpe. Sentada en la java de madera, cerró los ojos y sacó la lengua. Si hubiera tenido manos, hubiera aplaudido. Su padre la cargó, la desnudó y la puso en medio de un charco. También hubiera saltado si hubiera tenido piernas. En cambio dejó caer boca abajo para sentir el barro en la cara, el gusto de los terrones mojados en los cachetes. Te quiero mucho, se le escapó a su padre. Ella lo oyó, porque sacó la cara del barro y balbuceó al saber, y su padre entendió lo que necesitaba entender. Papá, has dicho papá. La verdad es que no lo dijo y nunca lo diría. Sigue su proceso también la lectura. En el pueblo la bautizaron como la Ladrillo. Fue la manera de hacer las paces, de recibirla en la comunidad. Ya no sería por más tiempo invisible. El comisario Ejidal fue el primero en hacer la visita. Se presentó como si ayer mismo hubiera estado allí bebiendo cerveza. Buenas, buenas, respondió su padre. ¿Qué tal la chamaca? Pues mírela usted. Se le ve feliz, que es lo importante. A saber qué, si es feliz. Sí, hombre, estos niños son muy felices. Dios los mima mucho. Hace ya que no creo en Dios. No diga eso. No lo digo, lo pienso, pues peor me lo pone. Hubo un silencio en el que los dos se quitaron el sombrero y se limpiaron el sudor de la frente, sincronizados. Milagro, dijo su padre señalando hacia ella. ¿Milagro? Sí, que la niña se llama Milagro, por si quería saberlo. Después de la visita del comisario Ejidal, todo el pueblo se personó en su casa. De poco a poco, sin prisa y sin regalos, querían comprobar si en verdad estaba tan mutilada como un ladrillo, y una vez
comprobaban que el apodo era justo, se marchaban dando la enhorabuena a los padres, como si en esos casi 3 años el tiempo se hubiera quedado dormido. La java de madera y ella parecían ser una misma pieza. Sentadita, con un paliacate amarrado a la cabeza, se pasaba el día entero. Era su pequeña torre desde donde veía el mundo, un mundo al ras del suelo. La java tenía forro de toalla y rueditas de patines. Cuando su padre temprano de mañana se ponía con las faenas en el corral, ella ya miraba desde su java, igual que un santo en el nicho. De vez en vez la movía y le espantaba las moscas. Aunque había días de tal bochorno que las moscas la cubrían como a un gigantesco trozo de caca, entonces había que llenar un balde de agua y vaciárselo encima. Hija, no dejes que se te metan en la boca. Ella no le hacía caso, le divertía sentir esas patitas nerviosas caminando por la lengua. Jamás estrenó el suétercito rojo. Su madre lo comenzó las mismas 1000 veces que lo deshizo hasta que el estambre acabó por ajarse. Igual de cambiantes fueron sus cariños. Tejía una vuelta con dulzura y luego, llena de ira, quemaba la madeja. Odio y culpa parecían vivir de la mano. Ella distinguía aquellos puntos de su madre. Sabía cuándo tenía un buen día porque su olor estaba cerca y porque no había gritos que espantaran a las gallinas. Y sabía cuándo lo tenía malo porque su padre dejaba que las moscas le juguetearan en la boca y porque sentía algo en la barriga que le quitaba el hambre. Sus sentidos iban más allá que el corto alcance de su cabeza. En eso, la naturaleza tuvo por lo menos un guiño de buena fe. Conforme crecía la java le fue quedando pequeña, al punto que los pliegues fofos de la cintura le colgaban rebosantes. Parecía un atado de manteca. Mañana verás que estrenas cajita nueva, más grande y más linda, le decía su padre. Pero los días pasaban y ella seguía apretándose. Sus caderas cogieron la forma de la java y las rueditas se dieron al peso, hasta que ya no entró. Hubo que buscarle otro sitio. No podía pasar la mañana tirada en el suelo, a expensas de las hormigas. Y su padre pensó en la carretilla, la limpió de un manguerazo y la puso allí mientras tanto, aunque el mientras tanto se convertiría en un para siempre. A mí me parece, desde la primera, y ya no lo he comentado con él porque me estoy reservando, no sé qué le llegue primero, si mi correo electrónico o la grabación, pero hay un trabajo poético mucho más intenso y la estructura que ya decía Víctor al inicio, estos textos cortos se aproximan muchísimo a una prosa poética. Y no porque las otras novelas no lo tengan, pero tienen otro trabajo, ¿no? Entonces aquí es más deliberado el asunto, por eso el comentario de ahora, ¿no? Tiene estos destellos deliberadamente líricos que a mi juicio ponen este libro como que en otra tesitura, ¿no? Sigue siendo obvio el mismo Eduardo que conocemos todos, ¿no? Además yo lo conocí poeta. Y cuando digo poeta me refiero, tendría que haber dicho, lo conocí escribiendo versos. Poeta ha sido toda la vida, ¿no? Pero me refería a eso, haciendo versos. Y luego él decide irse a la prosa, y ahorita hay una mezcla ahí, una incorporación. Un extraordinario regreso a esos primeros años. Te lo paso ahorita. Hay unos mensajes. Está muy complicada tu pregunta. Mira, tiene que ver, en esto no hay verdades absolutas, ¿no? Es un comentario muy subjetivo el mío. Échale a la cazuela. Tiene que ver con la sensibilidad del escritor. Entonces, no todos los escritores tienen esta posibilidad de lo que decía el arquitecto, ¿no? De hablar de algo tan crudo y hacerlo bello. Y encontrarle la parte exacto. Sí, porque no cae en la ironía, en lo que o sea,
la dificultad de trabajar. O en la caricatura, que Sí, sería sí. también Es difícil. Entonces yo, por lo menos personal, sí veo esa posibilidad de que el drama es bello, el drama. Pero para decir lo que es bello tienes que construir la parte literaria. No tuviste la intención, a ver si todos tienen la intencionalidad de hacerlo. Pero él es capaz de hacerlo de una manera fluida, uno piensa que es fluido en su obra. Es muy tierno, siempre está buscando las partes. Las moscas son importantes, las moscas son parte fundamental de algo. Cuando se acerca a lo grotesco le da la vuelta y no cae en esa... No cae. No, cuando se está en el lodo bañándose, es una imagen bella, se construye. Mira, no sé. Creo que la diferencia entre un buen escritor y uno mediano es que el mediano te puede contar cualquier anécdota. De hecho, nosotros lo hacemos todos los días, ¿no? Cuando platicamos en el salón o con un amigo, etcétera. Bueno, hacer que esa simple conversación o ese traslado de la anécdota se vuelva literatura, bueno, eso solo lo hace un buen escritor. Y ese me parece lo que está latente aquí en el libro de Eduardo, que nos manda ahora. El oficio. El oficio, sí. Que no basta solo con el oficio, es un elemento indispensable, pero no basta solo con el oficio. Falta el talento, que es la parte poética. Para que cuando logras combinar esas dos cosas, ya la hiciste. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, dice, sobre la carretilla el mundo se le hizo de pronto inmenso. Había ganado medio metro de altura y un nuevo paisaje. Sin alejarse del suelo raso, de su conocido universo de cucarachas y lagartas, descubrió un universo más elevado, suspendido en el aire, el de los colibríes y moscardones, el de los atardeceres de violeta. Ya no necesitaba más altura. En el desierto la vida se sucede abrazada a la tierra. Incluso el cielo parece arrancar muy bajo. Veía, solo veía. No podía hacer otra cosa que contemplar. Tampoco pretendía más. Hasta donde le llegaba la vista le parecía suficiente para su cuerpo. Y se maravillaba y se reía todos los días, como si la sorpresa se dedicara a ella de tiempo completo. Por la calle de tierra, los niños de su edad montaban en bicicleta. Ella los veía pasar y no daba muestras de envidiar sus piernas o sus brazos. Le sonreía feliz. Incluso cuando alguno le lanzaba una piedra y hacía blanco, ella sonreía. No conocía el mar, pero sabía que por las tardes el olor en su mundo mágicamente se renovaba. Era el viento de la bahía, siempre puntual a la cinta. Lo sentía llegar por el tendedero, la ropa tiesa del sol comenzaba a moverse, amodorrada. Después eran el almendro y el mezquite los que despertaban del largo movimiento de la mañana. De pronto, todo su paisaje tomaba mucha vida. Ella, entonces, cerraba los ojos y afinaba la nariz. Olía los sabores del mar, que era pura sal y sargazo, e imaginaba que ese olor era de otro mundo, de un mundo muy lejano que debía existir más allá de su calle. Su padre lo pensó más de una vez. Menos mal que es idiota, si la pobre se viera. Lo pensaba casi sin querer, al verla sobre la carretilla con la lengua de fuera y los mocos verdes. Entonces interrumpía su trabajo, iba hasta ella y la besaba en la frente. Sabía que su beso, más que un impulso de cariño, llevaba el sello incómodo de la lástima. Su padre odiaba sentir lástima por ella. Creía que su deber era quererla así, en seco. A los hijos se les ama porque son de la sangre de uno, y eso es todo, se reprendía. Le desgarraba pensar que su amor estuviera creciendo más por caridad que por instinto. La descripción, porque jugar con esto que tú observaste de manera extraordinaria, ¿no? Dibuja el sentimiento, pero luego le pone un espejo y él frente a él mismo, ¿no? Ajá. Y dentro de la misma narración, él mismo se está mirando así. Así mismo, sí, es Exacto, una racionalización de su exacto, propio... Exacto.
Y que el escritor lo logre es Oficio, un montón de oficio. Y para que además lo haga, como decía Víctor, suave, o sea, que no se dé el cambio brusco. Que uno como lector, cuando se dé cuenta ya pasó ese tramo, ¿no? Sería interesante preguntarle acerca de las correcciones que hizo, ¿no? Porque se tiene que corregir. Sí, siempre hay ese proceso. Yo recuerdo sobre los manuscritos, así me tocó ver alguna vez uno de Octavio Paz. Cómo él, por ejemplo, tenía su página escrita y cómo empezaba a rayar, ¿no? Y subrayaba una frase o una palabra y por acá le ponía otra. Y hacía las correcciones. Y después que ya estaba corregida, otra vez volvía sobre lo mismo y decía, cambiaba las frases. O sea, que nunca terminas de perfeccionar el trabajo, pues, el texto. O sea, nunca es Ah, el carbón es poco, sí es poco. porque si lo vuelvo a Montón agarrar, la- vuelvo a lo sale mismo. gasolina. Y es lo último. La idea de que los textos son cosas vivas. Entonces que si uno está sobre ellos va a haber Sí, porque movimiento. es una experiencia dinámica. Sí, exacto. O sea, dinámica, tu propia dinámica del ser humano, ¿no? ¿Cómo te ves influenciado por todo lo que estás haciendo? Que además al día siguiente ya es otra visión. Y a mí me ha tocado ver también de campo. Digamos, primeras versiones y ese tema es impresionante. La cantidad de correcciones. Y dices tú, pase corregir. Sí. Por algo fue un Nobel, ¿no? Sí. Bueno, todos los escritores tienen que corregirse, o sea, la autocrítica es la que nos mueve, ¿no? Sí, claro. No está difícil que... Yo creo que de los pocos Saramago no te acuerdas. No, todos. Todos. Saramago era una bichola para escribir. Era una bichula. Esta madre, yo me impresionaba. Hasta la fecha Sí, todavía. a mí me gusta mucho Saramago. Pero yo supongo que también en el caso de Eduardo mucho debe ser una autocorrección casi simultánea, ¿no? O sea, estás pensando y antes de soltar la frase ya le dice 3 vueltas y la avientas o la detienes tantito. O yo no sé si escribe en la computadora, que es más fácil ahora estar regresando, ¿no? Él toma notas, bueno, pone un chorro de notas, así tiene pero lleno de notas que va anotando y consultando libros y va acá. ¿En la pared o cómo las pones? Bueno, tiene un de corcho y va poniendo notas, Ah, papeles, notas, que va escribiendo. A él le gusta la máquina de escribir, pero ahorita lo hace por computadora. Y hace lo mismo, o sea, vas. No, entonces lo va dejando las hojas ahí. De repente las vuelve a leer y las vuelve a cambiar. Y va revisando las notas. Es que hay mucha carpintería, como decimos Sí, nosotros. hay una ebanistería finísima. El buen escritor tiene que... Hay mucho trabajo de estructura. Sí. Y me imagino que esto es lo que Eduardo pone yo lo hago con mi trabajo de crítico literario, ¿no? O sea, no puedo sentarme a escribir si no tengo un montón de cuadros sinópticos. Claro. Que me siento que no puedo, ¿no? Que eso es lo que me empieza a ayudar, y esto aquí, esto acá. Y yo sé que algunos escritores, por ejemplo, dicen, a ver, va a ser tal historia con tantos personajes, y luego empiezan a armar cada personaje, y luego empiezan a decir el espacio, en dónde los voy a mover, y en qué momento se van a entrecruzar, y luego se arrancan ya con la escritura. Algunos dicen que cuando arrancan ya con la escritura, los personajes cobran vida y se les sueltan. ajá, sí dice. Yo he leído de algunos que dicen, no, pues ese iba a ser malo y al final salió bueno. Porque algo ocurrió al estar moviéndolo en la historia, que se le sale de control y se va por otro lado, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver aquí la expresión de tu propio inconsciente, ¿no? Sí, obvio. Dejar que corra eso. Que el inconsciente brota Sí, y sí, a sí. veces hasta te puede traicionar. Bueno, se supone que el grado así más profundo de escritura es ese. Cuando uno deja que... Que escribe el otro. Y por eso Escribe hay el otro. algo que se llama, yo no confío mucho, pero hay una corriente que se llama psicocrítica. Y entonces hacen estudios desde la psicología y entonces resulta, no, pues este escritor tenía este problema y este otro, y esta fijación por no sé qué, por no sé cuánto.
Bueno, el que empezó a hacer esa chamba fue Freud. Claro. Toma 2, 3 autores Y y los empieza a analizar desde el psicoanálisis. Yo sí creo eso porque es evidente, Sí, yo creo que es sí. evidente no solamente a la hora de escribir, a la hora de comunicar, No te bajo desprendes cualquier- de tu... bajo cualquier medio, ¿no? O sea, incluso desde el momento que nosotros hablamos, ¿no? Sí, sí. Así en la... Las mismas obras de Dostoyevsky que dices, en todas está impregnado su sufrimiento, de su vida, Claro, claro. en todas. O Rulfo. Ah, Para mí un caso así muy paradigmático en México es Rulfo. Tenía 4 años, 5 cuando murió el papá y como a los 8 o 9 la mamá y luego lo mandan a un orferinato. Y va a ser un tipo así encerrado, introvertido, hosco y todo eso está volcado en su literatura. Es una literatura de un dolor cabroncísimo. Entonces, yo pienso que sí es válido eso, Sí, ¿no? no, Se llama psicocrítica. Qué Psicocrítica. interesante, me gustaría hacer psicocrítica. A A mí- ver, yo que soy fanático de la psicología. Yo digo que eso se hace de manera intuitiva, ¿eh? O sea, no necesita ser psicólogo, porque empieza uno con un poco de elementos de psicología. Dentro de la psicocrítica, lo primero que piden que busque uno son las metáforas obsesivas. O sea, Ajá. qué imágenes se repiten. Ajá. Por ejemplo, un autor que a mí me gusta mucho cómo escribe, Enrique Serna. En todas sus novelas hay acciones de mucha violencia y en algunas de violencia infantil. Y entonces un psicocrítico diría, este cuate a lo mejor tuvo broncas de niño, ¿no? seguro. Hay una novela en donde el papá viola a la hija. Entonces, para la psicocrítica dicen, aquí hay Trasfondo, ¿no? mucho material para estudiar al autor. Ajá. Lo que pasa es que hay otra corriente que dice, no, pues es ficción, es una novela, no sean cabrones. No sé, cabrones. Pero yo creo lo que tú dices, Sí. cuando están poseídos escribiendo, ya no hay control. Y fluyen ahí un montón de cosas que todos traemos adentro. O sea, nadie se salva. Toman distancia de la obra inclusive, o sea, toman distancia, tienen que separarse de ella, regresan a ella otra vez. Sí, hay también ese ejercicio, ¿no? Y esa posibilidad luego de... Dicen, por ejemplo, que Paz cuidaba mucho eso, y aún así hay se puede detectar momentos, ¿no? Por ejemplo, él era muy cerebral, en cambio Sabines era muy visceral. Sí. Y aún así hay pasajes en donde uno puede sacar el dolor Pero de... Sabines vive todavía, ¿no? No, ¿Ya se murió. Pero hay pasajes de Paz donde puedes sacar el dolor, por ejemplo, de Paz por el alcoholismo de su padre. Y que además técnicamente los abandonó, pues. Se fue a la revolución y se desentendió de la familia. Y eso se puede sacar a pesar de que era muy cerebral, hay pasajes donde no puede con eso. Sí, es que el inconsciente brota de forma natural. La conciencia requiere de un esfuerzo mayúsculo, es un desgaste de energía tremendo de ti mismo para sostener una realidad consciente que solamente tú quieres manejar bajo ciertos parámetros. Entonces es como si tú estuvieras sosteniendo la cámara, por decir algo, sin que se mueva, 20 minutos o una hora. Es un momento en que el brazo cede. Entonces, la conciencia siempre cede paso a la inconsciencia porque no puede sostener ese esfuerzo porque eso se llama, en psicología se llama negación, Sí. ¿no? Cuando quieres negar aspectos que según tú son negativos. Yo no digo que son negativos, son oscuros. Y son oscuros simplemente porque falta luz ahí para verlos, Claro. no porque haya negatividad. Yo pienso que no se debe luchar contra eso, al contrario. Pero se debe el aflorar. sueño es ese desfogue. Sí. Ahí O la es cuando- niñez. O la ahí es cuando niñez. se libera. Y entonces en Es el la día catarsis, uno... pues. Exacto, en el día uno vuelve otra vez a agarrar Las máscaras, las máscaras. por supuesto. Sí. Justo esa descripción que haces del consciente, Freud lo describió en una conferencia en 1912. Estaba en una escena, en un foro, y mucha gente se quedó afuera.
Entonces empezaron a empujar las puertas y él ejemplificó. El consciente, estamos aquí adentro, el subconsciente no tarda en derribar las puertas. Entonces esa es esa presión que está ajena a ti y que es parte de tu pasado y de tu vida, ¿no? Y de ti, de tu... Es una forma muy interesante porque de hecho Freud definía eso, la psicodinámica, precisamente como ese intercambio entre el consciente y el inconsciente. Sí. Por eso es la teoría psicodinámica, ¿no? La dinámica ahí era los que estaban adentro y la gente afuera empujando las puertas. Así es el inconsciente, siempre tratando de manifestarse. Ahorita hay una tendencia muy interesante. Nos dieron un curso de actualización pedagógica y le llaman pedagogía sistémica. Y es justo lo que tú decías, desconectar conscientemente, desconectar al consciente. Y Conscientemente. desconectarte y dejar que fluya la energía. Ah, sí. Y entonces ellos lo que proponen, esto nace en Alemania, ahorita en España tiene mucha fuerza. Y la onda es que, por ejemplo, yo tengo un grupo y no lo puedo controlar. Ellos dicen, es que está mal acomodado, hay energías atravesadas. Y entonces dicen, tú como profesor, pues tienes que buscar cómo acomodar algo. Y a veces es cambiando un muchacho de... Sí. Y ya, la cuestión, el entorno cambia. Y dicen, y hay una energía que se reacomoda y te permite Sí, creo, por supuesto. Esa es la dinámica de grupos, pues. Sí. Van muchísimo más allá porque trabajan con toda esta onda inconsciente. Ellos le llaman constelaciones. Ah, como las constelaciones familiares. Exactamente. Ah, ok, sí, eso nace en Alemania, efectivamente, las constelaciones familiares. Y entonces ellos proponen que se haga con los grupos. Oye, qué interesante. No más que, como decíamos nosotros, pero para eso necesita uno saber constelar. Sí, saber Y constelar. el curso no era de Aquí han venido a constelar. Sí. Sarita ha traído a una psicóloga ahí de la Mundial. Ha traído, a mí me llamó la atención, a mí me hubiera gustado, todavía tengo el deseo de participar en una constelación. Yo participé, yo soy muy escéptica, yo no creía, pero eso la hicieron en una casa, la profesora que vino de España dijo, eso es la universidad, a mí me pidieron un curso de pedagogía sistémica, pero eso se apoya en constelaciones, de los que quieran probar. Nos vemos en la tarde. A ver, platícame cómo estuvo. Y claro, lo primero que te digo que está muy cabrón. Ninguna de las chivas volvió a quedarse preñada. Una especie de maldición cayó sobre el sueño de su padre, como si la decisión de sacrificar a la primera camada hubiera contradicho la ley de la naturaleza y ésta hubiera decidido vengarse. Su padre asumió, y qué remedio, que el porvenir no era una palabra hecha para el desierto, que en esta tierra el futuro no se desatendió de las chivas, siguió cuidándolas con el mismo esmero que al principio. Puede que para acordarse que tuvo un sueño que lo hacía feliz. Debería hacerle una sombrita. Mírala nada más, sugirió una vecina que pasaba por ahí, metiche. Igual mañana, escupió su padre, para acabar pronto. Hágasela, que la niña se le va a poner prieta y con esa carita tan linda sería una pena. Su padre ya no respondió, pero la cabeza le quedó dando vueltas, pensando. ¿Por qué en casi 9 años nunca había reparado en que su hija podía ser linda? La imagen que tenía de ella, si cerraba los ojos, era la de uno de esos que brilla y la miró con pausa. Hija, ¿sabías que eras una niña muy linda? Ella sacó la lengua y le chupó la nariz. Fue casi un abrazo. La niña linda tuvo su sombra. Fueron 5 metros cuadrados de palma que no cambiaron apenas su mundo. La calle de tierra conservó a su vista la misma dimensión y lejanía, y las moscas seguían amontonándose los días de calor, que en esta tierra son casi todos.
La mañana que la estrenó, supo que algo nuevo había aparecido en su paisaje. Tardó en hacerse con los entramados de palma y carrizo y esa sombra que salpicaba el suelo. Pero una vez se acomodó a las novedades, volvió a la vista el horizonte, inmóvil. Cuando llegó la tarde, su padre también estrenó la enramada. Se acercó a una silla y se sentó junto a ella. Sí, eso mismo le decía a la niña. De seguro que le gustó. ¿El qué? La enramada esta. Ella es muy agradecida. Por primera vez después de 9 años, los tres vieron el cielo pintarse en violeta, juntos, casi en familia. A los pocos días su madre plantó una bugambilia al lado de la enramada. Verás qué rápido crece. En nada llegará hasta el techo y todito estará lleno de flores, le dijo. Ella pareció entenderla porque durante semanas se olvidó del horizonte y se dedicó de tiempo completo a la bugambilia. La mirada atenta, casi sin pestañear, como si no quisiera perderse el momento en que aquellas ramitas verdes alcanzaran el techo y tiraran flores rojas sobre su cabeza. La enramada hizo salir a su madre. Aquellos pocos metros de sombra derribaron los muros y volvieron la casa hacia afuera. Comenzó a hacerse visible por las tardes con el viento de las 5, oliendo a colonia de azar y a cabeza limpia. Salía de casa y se sentaba con ella bajo la enramada. Llegaba en silencio y en silencio se marchaba. A veces parecía que estaba a punto de decirle algo, alguna tontería de mamá, pero las palabras se le atragantaban como pinole. Aunque una tarde aquel silencio se rompió. La culpa la tuvo una mariposa azul que apareció revoloteando. El sol era tan naranja que la mariposa parecía un hada de cuento. Había una vez, le dijo, un patito muy, muy feo, y sin más, su voz agorroviada y siguió. Ya me piqué. Oiga, señor, ¿por qué su hija se está siempre riendo?, le preguntó su padre a un niño desde el zaguán. Mejora que esté llorando, ¿qué no? ¿Y de qué se ríe? De lo que mira. Si quiere yo le puedo pasear, de seguro que puedo, con la carretilla. No le gusta que la muevan. Claro, será porque desde ahí ve bien el chiste. ¿Qué chiste? Pues del que se ríe tanto. Puede que sea por eso. ¿Y le gustarán las lagartijas? Es que yo tengo 2, se las puedo traer para que las vea. Sí, pásate más tarde. ¿Y cuál es el nombre de su hija? Milagro. Qué chulo. Gracias, Dante. Yo me llaman el Chicharrón. Suena a personaje de corrido. Me lo pusieron por como tengo la cara. Ya veo. Pero no me importa. Haces bien. Dice mi mamá que Dios también tiene muchas cicatrices. ¿Eso dice tu mamá? Sí, porque es muy bueno y los buenos tienen cicatrices. Los malos no. Y los malos ya no van al cielo. Eso es. Yo mi corriente cuando empecé era surrealista. No me gustaba nada, bueno, surrealista. Pero te despegas del lo que está en tu memoria escondida, en el inconsciente donde está escondido, que está ahí permanentemente porque no lo olvidas. O sea, sucede que aparece de repente. Yo no conozco el desierto ni el mar, entonces que pintaban mares y desiertos. Entonces siempre hay una relación que tiene que suceder que de repente le encuentran más fluidez. Yo pienso que sucede. Me imagino que no pasa eso, que de repente ahora siente la edad de la fluidez, de los recuerdos, de las memorias que puede asociar a la experiencia de la escritura literaria. Entonces eso es.
creación literaria, intelectual, que tú consideras que es el medio donde, porque claro, somos hijos refugiados, hay un recuerdo de los refugiados que es cuando naciste, que te contaron los abuelos y todo eso. Entonces parecería ser que eso es primordial, ¿no? Parecería ser que hay un pequeño perfil cívico. Pero la otra memoria tiene que adormecerse para salir con cierta fluidez. Yo pienso que está en la etapa de la fluidez de la madurez, de los recuerdos de la nueva escuela, donde puedes lanzar de manera diferente, ya con una técnica depurada. ¿Y no reflejará también la añoranza? Bueno, La reconstrucción del cordón umbilical, Sí. de las cosas que... Pero siempre hay, o sea, siempre debe existir eso, o sea, eso es natural de todo. Ah, no sé. Pero lo que pasa es que el escritor, bueno, cuando se da y cómo se da, pues es diferente. Yo digo que está marcado aquí por la tierra, evidentemente, y uno no sabe cuánto hasta que no se empiece a enfrentar con este asunto. Y yo creo que este libro lo está enfrentando ya, aunque es muy curioso porque en la solapa donde ponen sus datos en Cuentos Crueles, él dice ser subcaliforniano por la línea roja del corazón, que me gustó mucho la frase. Y este es un concepto aquí muy gelatinoso, ¿no? La subcalifornidad. Entonces, en el caso de él, es una subcalifornidad asumida de manera muy racional. Y a mí me parece que en esa novela es esa subcalifornidad asumida de manera emocional, evidentemente, ¿no? Sí, además, porque está marcado, pues, el calor, el olor mira, del además, mar. la situación de llegar del DF es muy clara, ¿no? Esto ya. Tiene chip. Eduardo, brindamos por ti que estamos reunidos los 5 mosqueteros, Athos, Porthos y Aramis y 2 más que se colaron. Y estamos aquí celebrando tu libro. en Salud, luna llena. salud, salud. 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 Tri, tri, tri.